Ya empezamos a grabar. Entonces, largamos con diciendo que el cerebro, disculpen un segundito, ahí está. Que el cerebro, bueno, también está la doctora Otero, que recién la acabo de ver, que es médica pediatra y que tiene mucho que ver, es médica pediatra y además es mi esposa. O sea que es la fans número 1. Pero bueno, le gusta intervenir y creo que puede... Fiel seguidora. ¿Cómo? Fiel seguidora. Sí, claro. Bueno, arranquemos entonces. El cerebro es el órgano más demandante de energía del cuerpo humano. Representa el 2,3% del peso corporal total, porque el cerebro de un adulto pesa aproximadamente 1.500 gramos, 1,5 kilos, y sin embargo consume casi el 25% de la tasa metabólica basal en un adulto. Es decir, de toda la energía que consume el cuerpo humano, el 25% se lo lleva el cerebro. O sea que el cerebro tiene un alto consumo de oxígeno. Y fíjense que el cerebro, en el caso de un recién nacido a término, llega a consumir el 75% prácticamente de la tasa metabólica basal. Claro, cuando durante nuestra vida intrauterina y durante todo nuestro periodo de lactancia y el primer año de vida, el crecimiento del cerebro, el Homo sapiens sapiens que somos nosotros, somos fundamentalmente cerebro. Y el cerebro empieza a desarrollarse dentro del útero y continúa fuera del útero. Por lo tanto, el aporte de oxígeno y de nutrientes es fundamental para el desarrollo del cerebro. Entre una de las cosas que va a necesitar el cerebro para aumentar de volumen es precisamente este tipo de grasa de la cual vamos a hablar hoy y que nos aportan fundamentalmente los pescados grasos. El cerebro utiliza alrededor del 20% del volumen minuto, o sea, de la sangre que manda el corazón, de los 5 litros que salen en un minuto del ventrículo izquierdo, el 20% está destinado al cerebro. Parte va a ir a la sustancia blanca, pero gran parte va a ir a la sustancia gris, que está constituida por el cuerpo de las neuronas. Esto es un arma de doble filo, o sea que nuestro cerebro tiene una actividad metabólica brutal, prácticamente igual que el hígado. Estas serían las dos vísceras de mayor actividad metabólica y que consumen gran cantidad de oxígeno. Pero esto, digo, es un arma de doble filo porque que haya tanto oxígeno, que esté pasando tanto oxígeno por un tejido, en este caso que hoy nos reúne, el tejido cerebral, tenemos altas chances de oxidarlo y envejecerlo precozmente. Por eso las neuronas cuentan, que son las células que constituyen el tejido nervioso, en este caso parte del tejido nervioso, que es el cerebro, tiene un sistema antioxidante exquisito. Pero ese sistema antioxidante requiere de materia prima, es decir, requiere de selenio, aporte de selenio, de vitamina E, de zinc, de betacarotenos. Es decir, una persona para que tenga un adecuado funcionamiento de todo el cuerpo, en este caso estamos hablando del cerebro, tiene que tener un aporte de vitaminas y minerales muy importante, que lo aportan sobre todo las hortalizas y las frutas. Dice acá, el cerebro es un órgano denso en lípidos. El cerebro prácticamente es todo grasa, solo superado por el tejido adiposo. Pero además, los lípidos cerebrales son mucho más complejos estructural y funcionalmente, porque el cerebro está constituido fundamentalmente por un tipo de grasa que son los fosfolípidos. Y dentro de los fosfolípidos, dos en particular, que son los que se llaman glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Es decir, con esto les quiero decir que el tipo de grasa que posee el cerebro es una grasa muy particular. Ahora vamos a un concepto muy importante, porque ¿de qué depende la función cerebral? Que el cerebro funcione adecuadamente. En primer lugar, que en la sangre haya combustible para las neuronas. Y el combustible por excelencia para las neuronas es la glucosa que está en la sangre, lo que llamamos normalmente glucemia. Además, para un buen funcionamiento cerebral, hace falta una adecuada perfusión cerebral. ¿Qué significa perfusión cerebral? Una adecuada vascularización del cerebro, que haya una buena circulación sanguínea. Y además, nosotros necesitamos para el cerebro que haya una, digamos, puntillosa, no veo que puse acá, ahí está,
que haya una estructura cerebral determinada, es decir, neuronas que estén haciendo sinapsis, y una puntillosa regulación de los procesos inflamatorios. Después vamos a ver de qué se trata esto. Pero para que haya una buena estructura cerebral, una buena regulación de los procesos inflamatorios y una buena circulación sanguínea en el cerebro, hace falta una adecuada cantidad y calidad de la grasa que nosotros ingerimos. Fíjense que acá dice, se encontró que un índice de grasa omega 3, después vamos a ver qué es grasa omega 3, vamos a llamar, se encontró que una cantidad de grasa adecuada en el cerebro se asociaba con menor riesgo de ACV isquémico. Y una cantidad determinada de grasa en el cerebro baja predispone al deterioro cognitivo. Fíjense lo importante de la grasa en la dieta. ¿Quieren prevenir un accidente cerebrovascular? Bueno, tienen que tener grasa en la dieta. ¿Quieren tratar de evitar el deterioro cognitivo? Hay que tener un adecuado aporte de grasa en la dieta. Claro, muchos dirán, pero ¿no dicen por ahí que hay que reducir la grasa de la dieta? Bueno, acá nos estamos refiriendo a un tipo especial de grasa, que después vamos a ver cuál es, la van a lograr entender, que es esta grasa omega 3, que es necesaria para el buen funcionamiento del cerebro y evitar enfermedades, por ejemplo, la esclerosis múltiple. La baja ingesta dietética de la grasa omega 3 puede ser un factor de riesgo importante para la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune, e incluso enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, que se la ha nombrado tanto en estas últimas semanas. Bueno, hay que analizar el aporte de grasa que tiene la población para evitar este tipo de enfermedades. Cantidad y calidad de la grasa. Vamos a pasar, y entonces vamos a ir a algo un poquito más básico para que ustedes puedan entender qué es lo que llamamos grasa omega 3, grasa omega 6, ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados como el oleico. Pero los nutrientes en general cumplen tres funciones: función energética, función reguladora o función plástica. Las proteínas, por ejemplo, cumplen función plástica. ¿Qué significa función plástica? La construcción del cuerpo. Las proteínas, tanto animales como vegetales, contribuyen a la construcción de nuestro cuerpo. Los músculos, los huesos, las vísceras. Entonces, las proteínas no van a ir para dar energía, cumplen función plástica. Las vitaminas y los minerales se comportan como nutrientes reguladores. Las vitaminas y los minerales van a regular las vías metabólicas, todas las vías metabólicas. Y todos los alimentos tienen en mayor o menor proporción vitaminas y minerales, pero las vamos a encontrar sobre todo en las hortalizas, en las frutas frescas, en las frutas secas. Ahí es donde tenemos fundamentalmente vitaminas y minerales que tienen función reguladora. Bueno, ¿cuáles son los nutrientes que cumplen función energética? Fundamentalmente los ácidos grasos y la glucosa. Esos serían los energéticos. Pero hoy lo que van a aprender es que ciertos ácidos grasos tienen una función plástica o estructural. Los ácidos grasos omega 6 y omega 3 no son utilizados por el cuerpo para dar energía, sino que forman parte de la estructura del cuerpo, como lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. El tema es que este tipo de ácidos grasos, los omega 6 y los omega 3, el cuerpo humano no los puede fabricar y lo tiene que incorporar con los nutrientes. ¿Está? Entonces, esta es la parte importante, y estamos hablando del cerebro. Bueno, fíjense que acá estamos viendo en este cuadrito los tipos de ácidos grasos que hay en la alimentación. Entonces tenemos ácidos grasos saturados, que son los que no tienen doble ligadura, los ácidos grasos monoinsaturados, como el oleico, que tiene una sola doble ligadura, y los ácidos grasos poliinsaturados, que tienen dos o más dobles ligaduras en su molécula. Entonces ya ácidos grasos tenemos saturados, monoinsaturados como el oleico y poliinsaturados como el linoleico o el linolénico, por ejemplo, que después los vamos a ver. Justamente los poliinsaturados los dividimos en dos importantes familias. Una es la familia de los omega 6 y otra es la familia de los omega 3. Dentro de la familia de los omega 6 tenemos el linoleico y dentro de la familia de los omega 3 el linolénico. ¿Y por qué a unos los llamamos omega 9 como el oleico, u omega 6 como el linoleico, u omega 3 como el linolénico? Todos estos forman parte del cerebro y el cuerpo humano o no los puede fabricar directamente o los fabrica en una proporción chica y necesita aportarlos, completar la cantidad que necesitamos diariamente comiendo alimentos que contengan ácido linoleico y ácido linolénico.
¿Por qué lo llamamos al ácido linoleico ácido graso omega 6? Esto es un ácido graso. Tiene un metilo terminal y un carboxilo inicial. A partir del último metilo de la molécula del ácido graso, en este caso el linoleico, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. La primer doble ligadura en los ácidos grasos omega 6 es entre el carbono 6 y el carbono 7. Por eso llamamos a esta familia la familia de los omega 6. Son los que tienen su primer doble ligadura en el carbono 6. En el caso del linoleico tiene una entre el carbono 6 y 7 y otra, que es el carbono 8, entre el carbono 9 y 10. El ácido linoleico tiene 18 átomos de carbono con dos doble ligaduras. La primera entre el carbono 6 y 7, por eso pertenece a la familia de los omega 6, y la otra entre el carbono 9 y 10. Luego tenemos el ácido linolénico, que pertenece a la familia de los omega 3. ¿Por qué? Porque el primer doble enlace lo tiene en el carbono 3. Carbono 1, a partir del metilo, carbono 2, carbono 3. Entre el carbono 3 y el carbono 4 tiene el primer doble enlace. El linoleico lo tiene a partir del carbono 6. Ya son dos familias diferentes y cumplen funciones diferentes dentro del cuerpo humano y dentro del cerebro. El linolénico tiene 18 átomos de carbono, como el linoleico, pero ya tiene 3 doble ligaduras, no 2 como el linoleico. Y la primera doble ligadura la tiene en el carbono 3. Entonces ya van entendiendo qué es esto de los ácidos grasos omega 6 y omega 3, que son los que más nos van a importar en esta charla. Bueno, esto vamos a pasarlo. Bueno, y acá vamos a ver lo siguiente. Los alimentos, y esto es algo importante, porque los alimentos pueden poseer, aportan linoleico y linolénico. Acá tenemos La significa linoleico y Ala significa linolénico. Esto lo incorporamos con los alimentos y entonces en el hígado, por una serie de pasos de una vía metabólica que está perfectamente identificada y que no la vamos a analizar acá, se llega a obtener a partir del ácido linoleico. Esperen que puedo sacar, discúlpeme un segundito, si pudiera, ahora sí. Fíjense que entonces en el hígado, en las células del hepatocito, se puede convertir el ácido linoleico, que era el omega 6, que tenía 18 átomos de carbono y 2 doble ligaduras, va pasando por una serie de pasos intermedios y terminamos obteniendo, vamos a ir directamente acá, en primer lugar un ácido muy importante, que es el ácido araquidónico. Y a partir del linolénico, que tiene 18 átomos de carbono, pero 3 doble enlaces, y el primero puesto a partir del carbono 3, el EPA, que es el ácido eiposapentaenoico. Por ahora lo vamos a llamar nada más que EPA. O sea que el cuerpo humano, a partir del linolénico, puede sintetizar algo de EPA. Pero luego, en una parte especial de las células, a partir del linolénico se puede obtener algo de DHA y a partir del linoleico de DPA, no importa el DPA, eso es que lo de lado. Ahora, fíjense lo que dice acá, la tasa de síntesis, por ahora es un poquito árido esto, pero les va a servir para entender lo que viene más adelante. La tasa de síntesis del ácido linolénico, la transformación del linolénico, de ALA, el de 18 átomos de carbono, 3 doble ligaduras y que la primera ligadura está puesta a partir del carbono 3, se puede sintetizar EPA y DHA, pero en cantidades muy bajas. A partir del linolénico que yo consumí, ALA, en los alimentos, solo puedo sintetizar el 8% de lo que necesito de EPA y el 1% de DHA. O sea que estoy muy abajo de lo que el cuerpo necesita. El cuerpo humano algo puede fabricar, pero es muy poco. Esto es lo que yo quería mostrarles. Razón por la cual lo tengo que aportar desde afuera con los alimentos ya hechos. ¿Y cuáles son los tejidos animales? Porque en el reino vegetal no hay ni EPA ni DHA. Ya con esto vamos viendo el problema que puede tener un vegano. Después vamos a ver cómo lo soluciona un vegano. Pero el EPA y el DHA, que forman parte de la membrana plasmática de las neuronas y que tienen que ver con el buen funcionamiento cerebral, el cuerpo humano lo tiene que incorporar desde afuera. ¿Y cuál es el tejido animal que contiene EPA y DHA ya formado? Fundamentalmente los pescados grasos, los que llamamos pescados azules. Atún, el atún fresco preferentemente, también el atún en lata, la cabala, por ejemplo, caballa, el jurel, por ejemplo, el gatuso, el salmón o la trucha salvaje,
es el arenque, estos pescados ya contienen EPA y DHA. Estos son los pescados que nosotros tenemos que consumir. Ahora, ¿ustedes conocen muchas personas que consuman por lo menos medio kilo de pescado graso? Acá no estoy hablando ni de merluza, ni de gatú, ni de pez ángel, ni de pez pollo, ni de brótola, ni de lenguado. Les nombré estos pescados en particular, que son los que contienen EPA y DHA. Generalmente la gente va a la pescadería, el que tiene dinero para el kilo de pescado, y compra merluza. Pero la merluza no tiene ninguna virtud por encima de la carne de vaca, de pollo o de cerdo. Cuando consumo pescado, debo consumirlo porque contiene EPA y DHA, y eso lo tengo fundamentalmente en los pescados grasos. Hay alguien, Franco, que levantó la mano. Hacé la pregunta, Franco. ¿Podés habilitar tu micrófono? ¿Podés habilitar tu micrófono? Hola. Sí, hola. Se te escucha bien. Sí. Quería consultar sobre los pescados de río y de mar. No sé la diferencia. ¿Tiene que ver eso o no? Sí, hay diferencia. Fíjate que yo nombré todos pescados de mar de aguas profundas. Ah, ok. Porque el tipo de fitoplancton y zooplancton que hay en los mares no es el mismo fitoplancton y zooplancton que hay en los ríos. Y son las algas y ciertos bichitos del zooplancton que producen el EPA y el DHA, que después el pescado va, lo come y lo incorpora a sus tejidos. Nosotros lo pescamos y lo incorporamos a nuestros tejidos. Ahora, ya vayan viendo. En primer lugar, tenemos que tener pescaderías. Segundo, tercer cordón del conurbano bonaerense. ¿Tiene pescaderías? Rarísimo. ¿Cuánto sale el kilo de atún o de gatuso? Carísimo. ¿Tienen dinero en el bolsillo para poderlo comprar? Y no. ¿Hay cultura de comer pescado que no llena la panza y que es una carne blanca? Y cierta gente, si no es de color rojo como la carne de vaca, parece que lo alimentara, no lo compran. Y ya van viendo la importancia que tiene, porque tanto el EPA como el DHA, estos dos ácidos grasos de la familia omega 3, forman parte de la estructura del cerebro. Si no tenemos EPA y DHA, la estructura cerebral no va a ser la adecuada. Por eso digo, miren la importancia del consumo de pescado. Bueno, el tejido nervioso, las células, no las neuronas, sino un tipo de célula del tejido nervioso que se llaman astrocitos, tienen la particularidad, a partir del linolénico, de fabricar algo de EPA y DHA. Por eso, los cerebros, por lo menos en la sociedad argentina, funcionan. El tema es, ¿están funcionando en su plenitud? Porque estamos dependiendo del poco EPA y DHA que se puede fabricar dentro del cuerpo. Si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer, ¿eh? Bueno, y acá lo que estamos viendo es que son las vías metabólicas. En primer lugar, vamos a decir que la grasa trans interfiere en la elongación y desaturación del linoleico y del linolénico. Es decir, cuando yo le meto grasa trans, que es una grasa industrial, a lo que está comiendo una persona, entonces lo más factible es que a partir del linolénico y del linoleico no se pueda fabricar ni araquidónico, ni tampoco el poco EPA y DHA que se puede fabricar. En nuestro país, hasta hace dos o tres años que está prohibida la incorporación de grasa trans. No hay alimentos con grasa trans. No hay alimentos con grasa trans. Pero en otras partes del mundo sí puede haber. Sepan que la grasa trans, cuando el hombre mete industrialmente la mano, hace por lo general enchastre. Por otro lado, vamos a ver si podemos seguir avanzando, que el linoleico que incorporamos con la dieta, el linoleico y el linolénico, compiten entre sí por todas estas enzimas. Estas enzimas tienen más avidez por el linolénico que por el linoleico. Entonces, si yo le doy demasiado grasa omega 3, lo más factible es que no se termine fabricando araquidónico. De la misma manera que si le doy demasiada grasa omega 6, linoleico, no se va a poder fabricar algo de EPA, el poco EPA y DHA que se fabrica dentro del cuerpo. El tema, ya dijimos que lo que se puede fabricar a partir del linolénico de EPA son un 8%,
y de DHA solo un 1%. Entonces, es muy importante, como les decía, el consumo de pescado. El problema que tenemos es cuál es la política pesquera, la política hacia la industria pesquera que tiene nuestro país, que está en franca crisis. Entonces, el Ministerio de Salud, por supuesto que en este momento tiene que preocuparse por el COVID, pero un ministro de Salud lo que debiera decirle al presidente, señor presidente, mire, nosotros necesitamos para que se desarrollen correctamente los cerebros de los fetos que en este momento se están gestando y que son los futuros ciudadanos, necesitamos que esa mujer tenga un adecuado aporte de ácido linoleico, linolénico, de EPA y de DHA. Tenemos que asegurarnos que nuestras embarazadas consuman pescados grasos. Entonces, ojo con los negociados que van a hacer de la plataforma submarina, porque nos vamos a quedar sin los pescados de aguas profundas. ¿Cuáles son los barcos que tenemos nosotros en los puertos de pesca? Mar del Plata es uno, hay 2 o 3 más, creo que Quequén, Bahía Blanca también, hay otro más, no sé si es Río Gallegos, hay unos cuantos puertos pesqueros, pero ¿qué flota tienen? Porque si llegan los españoles, llegan los japoneses, llegan los chinos a la plataforma submarina argentina, se pescan a la cual no pueden llegar nuestros barcos, nuestra flota, porque no tiene la complejidad que tienen esos otros barcos para estar en esa zona a tantas millas de la costa. Con lo cual, los barcos nuestros, que apenas llegan a X cantidad de millas de la costa, ya los catúmenes se los llevaron los japoneses, los chinos, los españoles. Con lo cual tenemos poco pescado graso y muy caro, porque es pobre la pesca que hay para repartir entre toda la gente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de la plataforma submarina argentina y de la fauna pesquera que hay allí y que sean nuestros barcos los que logren sacar esos pescados grasos que en definitiva tienen el EPA y el DHA para que se formen adecuadamente los cerebros de nuestros fetos y que luego las madres en periodo de lactancia sigan consumiendo pescados grasos que le aporten EPA y DHA para que su leche tenga EPA y DHA y continúe el crecimiento en volumen y en complejidad del cerebro del lactante. Y luego el niño y el adolescente, porque el cerebro sigue creciendo hasta los 25, 30 años. Entonces, no vamos a poder formar ciudadanos plenos si no tienen un cerebro pleno. Para que ese cerebro sea pleno, entre otras cosas, tiene que tener un aporte adecuado de EPA y de DHA. Y eso lo da fundamentalmente los pescados grasos. Entonces no podemos rematar nuestra plataforma submarina. Este es uno de los conceptos que ya tienen que ir teniendo, la importancia de la política hacia la pesca. Esto lo voy separando porque es muy complejo y no tiene sentido partir, pero vamos a pasar, déjenme ver. Ahí está. Hay 2 familias entonces de ácidos grasos que son los que provienen del linoleico, el omega 6 que les nombraba anteriormente, que daba ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso que podríamos llamar semi-esencial, porque el cuerpo humano lo puede fabricar en parte a partir del ácido linoleico contenido en los alimentos, pero parte lo tenemos que comer el ácido araquidónico formando parte del alimento, porque lo que nos aportan los alimentos no llega a satisfacer las necesidades diarias de ácido araquidónico. Parte entra con los alimentos como ácido araquidónico y parte entra como ácido linoleico, un ácido graso omega 6, que el cuerpo puede transformar en el hígado, como lo vimos anteriormente, en ácido araquidónico. Ahora, ese ácido araquidónico dentro del cuerpo se transforma dentro de las células de todo el cuerpo, y las neuronas también, se transforma en una serie de sustancias como son las prostaglandinas y los leucotrienes. Yo les digo el nombre para que les suene. Digamos que se transforman en una serie de sustancias, prostaglandinas y leucotrienes, que tienen una actividad proinflamatoria, producen inflamación. Digamos que ponen a nuestras células del sistema inmunitario, a nuestros soldados interiores, en pie de guerra. Los pone demasiados agresivos, que cuando entre un extraño al cuerpo, por ejemplo, el COVID-19,
van a tratar de matar el COVID-19 y pueden terminar matando. La para las al resto. dos, Chicos, sí. ahora sí les pido que apaguen los micrófonos. mantener la buena. Apaguen por favor los micrófonos porque interfieren mucho. Marina, Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está, muy bien. Entonces, gracias. Entonces, desencadenan una respuesta inmune exacerbada. Es un ejército exacerbado que va a atacar al enemigo y al amigo también. Entonces, demasiada grasa, omega 3, demasiado linoleico, demasiado araquidónico, me pone el sistema inmune en pie de guerra. En cambio, la grasa omega 3, a ver, ¿ustedes están viendo el cuadro? Sí, ¿no? Salió. A ver. Gustavo, pasó algo, no sé. Sí, a ver, vamos a ver de nuevo. Vamos a ver, acá estamos. ¿Ahí se ve? Lo que estamos viendo, ¿no? No. Ahí ¿No se ve? estarías empezando a compartir, todavía no se ve, ahora sí. Omega 6 y omega 3, ¿no? Lo que habíamos dejado. Sí, ahora sí. Bien. Bueno, entonces, la grasa omega 6 es inflamatoria. Y está presente, por ejemplo, en las carnes. Carne de vaca, de pollo, de pescado, de cerdo, en mayor o menor proporción. Pero atención, ojo que la grasa omega 6 es necesaria. De hecho, el ácido linoleico, yo decía que es un ácido graso esencial, que el cuerpo humano no lo puede fabricar, lo tiene que comer. Y el ácido araquidónico, que es un derivado del ácido linoleico, grasa omega 6, también se puede fabricar en el cuerpo a partir del ácido linoleico, pero no en cantidades suficientes. Parte lo tenemos que comer. ¿Y dónde está? En los tejidos animales. Carne de vaca, de pollo, de pescado, de cerdo, huevo, la leche, los quesos, tienen en mayor o menor proporción ácido linoleico. Y esta actividad proinflamatoria es necesaria porque si me entra una noxa, un virus, un hongo, como el hongo negro que hablan ahora después del COVID-19, que es la mucormicosis, una infección por bacterias, yo necesito tener un sistema inmune preparado y con un nivel de agresividad adecuado, saludable, que agreda enfrente a la noxa y que la destruya, pero que no destruya mis propios tejidos. La gente que hace una infección con el virus C de la hepatitis, muchas veces termina con, o con el virus B también de la hepatitis, termina con una insuficiencia hepática, en un trasplante hepático. ¿Por qué? Y porque el sistema inmune, en el afán de destruir el virus B o el virus C alojado en el hígado, destruye al virus B o al virus C, pero también destruye el hígado. Eso es porque está exacerbado. Ahí hubo una respuesta exagerada hacia la noxa. Y esto depende, esa respuesta inmunitaria, depende de la cantidad y calidad de grasa que coma esa persona, entre otros factores. Pero este es un factor que uno tiene que mirar. Una persona necesita ingerir linoleico. Y una persona necesita ingerir la contracara del omega 6, que es el omega 3. A partir del omega 3 del ácido linolénico, se obtenía algo de EPA y de DHA, que además yo lo tengo que incorporar con pescados grasos. Y a partir de ese EPA y DHA se forman otro tipo de prostaglandinas y leucotrienes que tienen una actividad, acá dice antiinflamatoria, pero que tiende a atemperar la respuesta del sistema inmune. ¿Está? Entonces, yo necesito un equilibrio entre la cantidad de grasa omega 6 que como y la cantidad de grasa omega 3 que estoy comiendo. Porque demasiado linoleico y demasiado ácido araquidónico da la formación de estos que se llaman autocoides proinflamatorios, leucotrienos, prostaglandinas y algunos otros que yo les estuve nombrando, que tienen efectos dañinos. Llevan a la aterosclerosis, llevan a las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoidea o la esclerosis múltiple. Puede ser causa de atonía y también de... ¿Qué me dijo que me hace la ecografía, no es? Por favor, Dijo que es un médico amigo de Lola. por favor, ¿Sí? ¿Que pasa apaguen los ecografía? micrófonos. Que nos ofreció hacer la ecografía, estábamos juntas tomando O mate. puede ser causa En el trabajo, también en el de hospital. algo de inflamación. ese hombre- Sostenido esto en el tiempo, ¿No te acordás? causa enfermedad de Alzheimer, Parkinson, puede llevar al Alzheimer, al Parkinson, a la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, como le decía, diferentes tipos de enfermedades Como para minimizarlo esto, para bajarle el volumen. neuroinflamatorias. ¿Sí? Bueno, Perdón, Gustavo, perdóname, Sí. ¿por qué no nos silenciás a todos vos? ¿Vos podés claro, hacer pero eso? es que estaba buscando de dónde silenciar y no lo veo. Ahí le pidió perdón, Gustavo, ¿por qué no nos silencias? Sí, a ver, silenciar a todos. A ver, ahí está. Ahí está. Bueno, el que quiere lo habilita o me manda por el chat. Entonces, el exceso de grasa omega 6, la escasez de grasa omega 3,
El exceso de linoleico, que es la grasa omega 6, y de ácido araquidónico, tiene efectos perjudiciales porque tiene una acción proinflamatoria. Y fíjense, acá vemos todas las enfermedades que hoy están ocupando las camas de una sala de clínica médica. La aterosclerosis, con todas sus complicaciones, como es el infarto agudo del miocardio, el ACV, el accidente cerebrovascular isquémico, enfermedades autoinmunitarias, como les nombraba la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, los cuadros broncoespasmódicos, las atopías dérmicas y la enfermedad neuroinflamatoria. Es decir, que nosotros necesitamos en nuestra alimentación un equilibrio entre el aporte de grasa omega 6 y grasa omega 3. 5 a 10 partes de grasa omega 6, una parte de grasa omega 3. El tema es que hoy, en el mundo occidental, estamos consumiendo 25 partes de grasa omega 6 y una parte de grasa omega 3. Tenemos una casi, pongámoslo entre comillas, intoxicación de grasa omega 6, es decir, de linoleico y de ácido araquidónico. La grasa omega 6 es la grasa, el tipo de aceite que tiene el maíz. Ya pueden ir deduciendo cuando llegue el momento de elegir aceites que el aceite de maíz es el menos saludable. Y hasta hace un par de años atrás los cardiólogos recomendaban el aceite de maíz. Entonces, cuando tengamos que elegir aceites, no al aceite de maíz. Con mucho cuidado el aceite de girasol, en todo caso el girasol altoleico. ¿Qué cocinero tiene un girasol altoleico? Sino el aceite de oliva, que tiene ácido oleico. Siempre digo, el aceite de oliva es bueno no por lo que tiene, sino por lo que no tiene. Es bueno porque no tiene grasa omega 6 prácticamente. Y luego tienen el aceite, por ejemplo, de colza, que acá lo tenemos como aceite de canola, que ese sí es uno de los mejores aceites, ¿no? El aceite de canola. En el momento de elegir, voy a utilizar el aceite de colza o el aceite de canola. Entonces, ahora, ¿cómo llegamos a inundarnos tanto de omega 6, de linoleico y de ácido araquidónico? ¿Tanto aceite de maíz consumimos o aceite de girasol? Porque el aceite de girasol también es muy rico en omega 6. Hay que ir a un aceite de girasol alto oleico, que es en realidad una semilla de girasol transgénica, que está manipulada por el hombre, está modificada genéticamente para que fabrique omega 6, linoleico, pero también una cantidad importante de oleico. Entonces, el girasol alto oleico, digamos que no aporta tanto oleico. Acá hacen una pregunta, dos preguntas interesantes. Dice, Franco, el tema de los metales pesados en los peces, ¿cómo se controlaría? Y el aceite de coco, ¿qué opinión tenés? El aceite de coco es bueno. El aceite de coco lo que tiene es un alto contenido en ácidos grasos de cadena corta. Y digamos que el aceite de coco sería un buen aceite para los que tienen entrenamiento físico, porque los ácidos grasos de cadena corta ingresan directamente sin transportador a la mitocondria y producen inmediatamente ATP. Pero en una persona que no entrena físicamente, el aceite de coco no tendría muchas virtudes. Lo que sí tendría de bueno el aceite de coco es que tiene muy bajo contenido en omega 6. Entonces, por ese lado, el aceite de coco sería mejor que el aceite de girasol y que el aceite de maíz. Y en lo que respecta a los metales pesados, específicamente el mercurio en los pescados, porque... claro, países chicos que viven en islas, por ejemplo Japón, toda la basura que no puede acumular en una isla la tiran en el océano, donde van a comer los animales, y los peces. Y ahí los peces se llenan de polímeros del plástico y de mercurio que los terminamos comiendo nosotros. Y actúan como, el mercurio es un tóxico, y los polímeros de los plásticos actúan como disruptores metabólicos, alteran nuestro metabolismo, interfieren nuestro metabolismo. Con lo cual, entonces uno dice, bueno, pero pescados tampoco. Lo que sucede es que se vio que es preferible una dosis mayor de mercurio a tener un déficit de EPA y DHA. El tema es la embarazada, porque el mercurio estaría contraindicado en los cerebros en crecimiento. Entonces, ahí nos vemos enfrentados con un problema que yo lo quería presentar al final de la exposición, pero como ya me lo preguntan, entonces, ¿qué se puede comer? Y casi nada. Ahora, por eso digo, son muy importantes las políticas y la ecología.
La basura no se tira en aguas internacionales, entonces primero no la produzcas y si no, trata de solucionarlo en tu casa. Esto va para los japoneses, por ejemplo. Bueno, entonces, el problema del mundo occidental es la gran cantidad en la alimentación de la grasa omega 6. Entonces, ¿cómo nos llega el exceso de grasa omega 6? ¿Cómo llegamos a consumir 25 partes de grasa omega 6? ¿Tanto aceite de maíz y aceite de girasol consumimos? No. Yo les dije que la grasa omega 6, el linoleico, está contenido fundamentalmente en el maíz. Y hoy, las carnes, no solo la de vaca, la de pollo, la de cerdo y la de salmones, por ejemplo, o truchas, es a base de maíz. Hoy la cría de ganado vacuno es en feedlot. Los pollos también, en galpones. Los cerdos también son de feedlot. Y los salmónidos también se cultivan en grandes peceras donde se les da de comer maíz. Por lo tanto, es tan abundante el ácido linoleico en su alimentación que en las carnes, en sus tejidos musculares, abunda el linoleico. Entonces, no es lo mismo una carne de feedlot que una carne de pastura en el caso de la vaca, porque en el caso del feedlot, la carne es mucho más rica en omega 6, en linoleico y en araquidónico, mientras que cuando es de pastura, el contenido en omega 6 es mucho más bajo y es alto el porcentaje de grasa omega 3, linolénico, EPA y DHA. O sea que el EPA y el DHA no solo nos va a llegar a través de los pescados grasos, sino a través de la carne de pastura. Ahora, carne de pastura hoy en día es difícil de conseguir. Entonces, ¿por qué? Porque una vaca, una hectárea. Hoy una vaca no ocupa mucho espacio y se viene gorda rápidamente comiendo maíz. Porque una vaca, una hectárea, no dejaba espacio para la soja. Vuelvo a la política. Si la idea es cobrar impuestos sobre la soja y el campo lo destinamos a la soja y los animales que tenían que estar pastando, en vez de comer pasto, que es su alimento natural, comen maíz quietos en un lugar y también comen maíz los pollos y los cerdos. Entonces, la población que no tiene gran poder adquisitivo, la carne va a salir muy cara y la poco que hay es de feedlot, es de mala calidad. Entonces vamos a aportar la proteína de alto valor biológico con carne de pollo y con carne de cerdo, que es mucho más barata porque tanto el pollo como el cerdo, a base de maíz, se viene mucho más rápido grande. En 20 días, no llega a los 30 días, un pollito bebé ya está para la faena. En cambio, la vaca no, ni en pastura ni en feedlot. Entonces hoy el pueblo, ¿qué es lo que pasa? Se deja el campo para la soja. Eso deja mucho impuesto para hacer demagogia. Y el pueblo que se cague, que se intoxique con omega 6 y que entonces haya esta desproporción 25-1 en el mundo actual cuando tendría que ser 6-1 y que sigan produciendo los cuerpos de las personas los autocoides proinflamatorios derivados del omega 6. Les decía, esas leucotrienes y estas prostaglandinas que ponían en pie de guerra a nuestro sistema inmune y nos terminaban enfermando y matando. Y que no existan esos autocoides resolutivos, que son las prostaglandinas y leucotrienes provenientes del EPA y del DHA y del linoleico. Entonces, yo necesito una proporción de omega 6 mayor que la de omega 3, en una relación 5-1, porque 25-1 enferma y mata. Yo necesito tener soldados agresivos y al mismo tiempo necesito tener otros que los contengan, de alguna manera. Porque si no, estos provenientes del maíz me van a terminar matando. Y de hecho, yo les mostraba anteriormente que del ácido linoleico y del araquidónico, que ahora ven cómo es que inunda el cuerpo humano, tenemos las enfermedades correspondientes a las economías demagógicas que se establecen. ¿Alguien quiere aportar algo? Entonces, la grasa omega 6 proveniente de las carnes que nosotros consumimos, que son criadas de una manera antinatural, provocan una inadecuada regulación de la perfusión cerebral y del control de la neuroinflamación. Nosotros necesitamos la contracara, esto es como el yin y el yang, se necesita tanto la grasa omega 6 como la omega 3, pero en las proporciones adecuadas.
Yo les mostré en el primer PowerPoint que para que haya un adecuado funcionamiento cerebral que tiene que ver con las emociones y con la conducta de una persona, necesitamos que el cerebro tenga un adecuado aporte de combustible, glucosa, que estuviera adecuadamente perfundido, vascularizado, que tuviera un aporte de oxígeno suficiente, porque yo les decía que el cerebro consume prácticamente un 25% del consumo de oxígeno. Se lo lleva el cerebro, que al mismo, debido a la actividad metabólica que hay dentro del cerebro, pero que esa abundante cantidad de oxígeno podía producir fenómenos oxidativos, y esos fenómenos oxidativos en las neuronas se traducen como inflamación. Para que la neurona no se inflame y trabaje adecuadamente, necesito ese sistema de alguna manera antiinflamatorio que me lo va a dar la grasa omega 3, el EPA y el DHA. Si no, no hay una adecuada regulación de la perfusión cerebral y de la neuroinflamación, porque del EPA y del DHA, del linolénico, obtienen sustancias que se llaman precisamente neuroprotectinas y resolvinas. Resolvinas porque resuelven los procesos inflamatorios debido al alto consumo de oxígeno que hay dentro de las neuronas. Y neuroprotectinas porque protegen la estructura del sistema del tejido nervioso. Miren la importancia de la grasa en la dieta. Y me estoy refiriendo prácticamente, exclusivamente a la calidad de la grasa, el aporte de omega 6 y de omega 3. Bueno, continuamos. Hasta acá creo que se entendió, ¿no es cierto? Entonces, cuando se da un proceso inflamatorio dentro del cuerpo, cualquiera sea el proceso inflamatorio, por ejemplo, dentro del tejido nervioso, dentro del cerebro, es normal que el cerebro se inflame. No solo el cerebro se inflama porque recibió un golpe o porque le faltó sangre, el cerebro está permanentemente inflamándose y desinflamándose. Y para que esté en equilibrio, para que se pueda dar este juego, es importante el aporte de la grasa omega 6 y de la grasa omega 3. O sea que esto lo vamos a pasar. Esto también, lo paso porque es lo que veníamos hablando, ¿no? Y quiero llegar a esta parte porque el cerebro está muy protegido por lo que se llama la barrera hematoencefálica. No todo lo que está en la sangre puede pasar al cerebro. El cerebro está muy protegido por una barrera, como si fuera una muralla, ¿no? Como si fueran esas ciudades amuralladas de la Edad Media. Bueno, el cerebro tiene toda una muralla así a su alrededor que se llama barrera hematoencefálica. Es una unidad neurovascular que deja pasar lo que el cerebro necesita y lo que puede poner en riesgo al cerebro no lo deja pasar. Con lo cual, imagínense lo importante que es que nuestra barrera hematoencefálica funcione adecuadamente. Ahora, en esa barrera hematoencefálica hay unas células que se llaman microglía. Y esa microglía puede sufrir una polarización, y acá tenemos la microglía tipo 1, que es proinflamatoria. Es proinflamatoria. O sea, de acuerdo a los ácidos grasos que estén dentro del cerebro, la microglía puede tomar una polarización M1 proinflamatoria o M2 antiinflamatoria. En realidad no es tan así. Cuando se da la inflamación tenemos una población abundante de microglía tipo 1 proinflamatoria y algo menos de microglía M2 antiinflamatoria que está conteniendo el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, cuando hay una polarización M1 es lo que llamamos la fase citotóxica de la neuroinflamación. Y eso produce una disfunción de la barrera hematoencefálica. Hay un aumento de la permeabilidad, una fuga de sustancias hacia el cerebro y eso pone en riesgo el funcionamiento cerebral. Les decía que la barrera hematoencefálica es fundamental. Entonces el cerebro no puede estar demasiado inflamado. Tiene que haber un equilibrio entre la microglía tipo 1 y la microglía tipo 2. Tiene que haber un equilibrio, para lo cual entonces necesitamos un aporte adecuado, equilibrado, de grasa omega 6, omega 3. Vuelvo a repetir,
Fíjense cuánto nos perjudica la cría en feedlot de nuestras carnes, porque es así como tenemos abundante grasa omega 6 y una polarización de la microglía de tipo M1 o proinflamatoria con disfunción de la barrera hematoencefálica. Y eso se va a traducir en alteración de las emociones y la conducta de las personas. En cambio, necesitamos algo de grasa omega 3, el aporte de los pescados de aguas profundas, los que se llaman pescados azules, para que no haya una fuerte polarización M1, sino que estemos acá en el medio, donde tengamos microglía del tipo 1 y tipo 2 en una asociación adecuada. Eso me lo va a dar la relación grasa omega 6, omega 3 de mi dieta. Interesante sería que la población tuviera acceso a carne de pastura y pescados de aguas profundas. Pero hoy tenemos carnes de feedlot y no consumimos pescado de agua profunda. Primero porque no hay políticas pesqueras y porque además, por esa razón, no hay gran variedad de pescados y los pescados son muy caros. ¿Me están escuchando? ¿Ah, se cortó? Mira, qué cosa. ¿Y ahora cómo hago? Ahora. No. Se escucha bien, ¿eh? Sí, se escucha, se escucha. Yo tengo acá cortado. Se escucha bien. ¿Me escuchan ustedes? Martín Escudero, por ejemplo, ¿vos me escuchás? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ah, sí. Perfecto, seguimos adelante entonces. No, porque alguien me había dicho que se había cortado. Bueno, entonces, el consumo excesivo de ácidos grasos omega 6 en la dieta occidental moderna desplaza aún más el DHA de los fosfolípidos de membrana. Yo les había hablado al principio que había una competencia entre la grasa omega 6 y omega 3. Cuanto más grasa omega 6 consumamos, menos vamos a poder metabolizar lo poco que ingerimos de la grasa omega 3. Esto lo sigo pasando. Fíjense lo que dice acá. En los últimos años la concentración de EPA y DHA en el salmón disminuyó un 50%. ¿Por qué? Y porque el salmón es de cultivo. O sea, el salmón es alimentado a maíz, con una dosis de antibióticos, pero brutal, porque están todos hacinados. Lo mismo la carne de pollos o los cerdos o las vacas, están hacinadas y las pestes pululan terriblemente. Entonces tienen que darles antibióticos. En esas carnes entonces tenemos no solo grasa omega 6, sino también pequeñas dosis de antibióticos que van a alterar nuestra microbiota. Y cuando nuestra microbiota está alterada, se alteran las uniones estrechas de los enterocitos, de las células del intestino. Y el intestino empieza a absorber cosas que no debiera absorber. Y eso contribuye a la inflamación. Es decir, en el mundo occidental, sobre todo en nuestra sociedad, en la Argentina vivimos inflamados. Por eso tanta tormenta de citoquina, ¿no? Fíjense la diferencia que hay entre la carne de un salmón salvaje y de una carne de salmón de piscifactoría, criado a maíz y antibióticos. Es diferente la carne. Ese salmón que estamos pagando prácticamente 1.500, 1.800 pesos el kilo por su contenido en omega 3, en realidad es una estafa, porque lo que trae fundamentalmente es omega 6, si está criado a maíz. Estas son las recomendaciones que se hacen de omega 3, de ácido linoleico y linolénico. Esto va más que nada para un médico o para un licenciado en nutrición. Lo que yo quiero decirles es cómo hace un vegano que no ingiere carnes para tener un aporte de ácido linoleico, de ácido linolénico, porque tampoco va a consumir pescados grasos. Y lo hace a través de las semillas de lino y de chía. Vamos a aclarar este punto. Las semillas de chía y de lino lo que tienen es ácido linolénico. En el caso de lino tienen 23.135 miligramos de linolénico por cada 100 gramos de semillas de lino. Y las de chía tienen 17.550 miligramos. Mucho menos tienen las de sésamo, amapola o zapallo. O sea que cuando llega la hora de reponer grasa omega 3 en un vegano, es porque en un omnívoro ya vimos que es fácil. O sea, tiene que ir fundamentalmente al consumo de pescados grasos. Medio kilo de pescados grasos por semana. Pero en el vegano no. En el vegano, entonces, va a tener que consumir semillas de lino y de chía
para aportar linolénico, pero nosotros dijimos que solo el 8% puede llegar a dar EPA y un 1% de DHA. Vamos a decir que la bioconversión del linolénico en EPA y DHA, hagamos en forma global, es menor al 10%. O sea que solo un 10% del linolénico aportado por las semillas de lino o de chía van a llegar a EPA y DHA. Entonces, ¿cuánto tiene que consumir un vegano de lino y chía para poder aportar cantidades suficientes de linolénico para que se transforme en EPA y DHA en el cuerpo humano? Porque solo el 10%. Una cucharada sopera de semillas de lino, aportan 2.300 miligramos de linolénico. De esos 2.300 miligramos, solo el 10%, el 8% se convierte en EPA y solo el 1% se convierte en DHA. Una cucharada sopera de semillas de chía aporta 1.750 miligramos de linolénico. Solo el 8% se convierte en EPA y solo el 1% se convierte en DHA. Entonces vamos a tener que ver cuántas cucharadas tendrá que consumir un vegano de lino más chía para llegar a cubrir los requerimientos de EPA y DHA. Si no me equivoco, por acá alguien dice, bueno, pero María Belén Núñez, el aceite de chía o el aceite de lino es concentrado y no necesitaría tanto volumen de semilla. Así es, ahora vamos a ir a ese punto. Pero por lo menos tiene que consumir una cucharada sopera de lino y chía en el día, que después lo incorpora en preparaciones para poder, tienen que estar pasadas por un mortero o por un molinillo, y esto tiene que hacerse en el momento de ser consumidas y se pueden utilizar para espolvorear en preparaciones. Las licenciadas en nutrición son especialistas en ver cómo podemos llegarlas a utilizar en las preparaciones. Si no, tenemos, como decía acá alguien en el chat, las cápsulas de aceite de chía, donde aportan 600 miligramos de ácido linolénico por cápsula. Tienen que consumir por lo menos de 2 a 3 cápsulas por día de aceite de chía. Son caras. No son tan caras como las de aceite de bacalao o aceite de krill, que es puro EPA y DHA. Pero si ustedes quieren EPA y DHA puro, sin consumir pescados, tienen que ir al aceite de hígado de bacalao, o bien, o aceite de bacalao, o bien aceite de krill. Bueno, vamos a pasar esto. Para el que consume pescados, entonces hace falta por día consumir 65 gramos de... Con esto cubren los requerimientos diarios de EPA y DHA, que es de 250 miligramos. 65 gramos de caballa, 100 gramos de salmón, 320 gramos de atún, 320 gramos de jurel, serían las dosis diarias para aportar 250 miligramos de EPA y DHA. ¿Quién come estas cantidades? O sea que es todo un tema el EPA y el DHA. Entre las consecuencias de un consumo omega 3 por debajo del rango objetivo se encuentran las complicaciones no relacionadas con el cerebro, como el aumento de la tasa de partos prematuros. Las madres, las embarazadas, que no tienen un adecuado consumo de EPA y DHA, tienen mayor tasa de parto prematuro, sabiendo que el cerebro se desarrolla en el último trimestre y el tronco encefálico, que es lo que une el cerebro con la médula espinal, se forma muy temprano en el embarazo y acumula DHA en el último trimestre. Por lo tanto, un parto prematuro, nace un feto que no va a tener una adecuada cantidad de grasa omega 3 en su cerebro y en su tronco cerebral. Y es lo mismo que ese cerebro y ese tronco cerebral ponga DHA en la sala de neo que en el vientre de su madre. ¿Va a llenarlo en la misma proporción? Particularmente creo que no. Esto habría que preguntárselo a un neonatólogo. Pero atención con ese punto. Entonces, el embarazo dura 38, 40, 42 semanas. Nacer antes de las 38 semanas, cuanto antes sea el parto, nacemos con un cerebro delicadamente inmaduro. Entonces tenemos que evitar los partos prematuros. Además, el déficit de omega 3 durante el embarazo tiene mucho que ver, aumenta la mortalidad infantil perinatal,
y los cuidados intensivos de la madre. Pero lo peor es que hay complicaciones relacionadas con el cerebro. Cuando la embarazada no tiene un consumo adecuado de EPA y DHA durante el embarazo, hay mayores tasas de depresión perinatal de la madre, la depresión puerperal, que corta la lactancia, por lo general. Así que miren las complicaciones de no consumir EPA y DHA. Y problemas de la estructura cerebral del niño y el desarrollo cognitivo del niño. Y antes alguien con muy buen criterio había preguntado, bueno, ¿y el mercurio u otras sustancias tóxicas presentes en los pescados grasos de aguas profundas? Y yo les dije algo, que una suplementación con EPA y DHA durante el embarazo parece más efectiva y segura que no suplementarla. Pero tal vez a la embarazada, para evitar, y a la mujer lactante, porque el mercurio puede pasar a la leche de madre, para que no le falte EPA y DHA, no le voy a dar pescado, sino que le puedo dar, por ejemplo, aceite de bacalao o aceite de krill o aceite de pescado colado, para que libre de mercurio. O voy a utilizar las semillas con aceite de chía. Entonces, de esa manera estoy cubriendo las necesidades de EPA y DHA sin que me interfiera el mercurio. Entonces, ahora ustedes entienden por qué a la embarazada la voy a suplementar. Pero es muy importante controlar el aporte de estos ácidos grasos. Yo lo tengo que suplementar. ¿Por qué? Porque si no tienen una adecuada suplementación, hay altas chances de parto prematuro, de depresión puerperal en la madre, de mortalidad infantil perinatal y que el cerebro del feto y del recién nacido no tenga una estructura adecuada y el desarrollo cognitivo del niño no va a ser adecuado. Ahora, ustedes piensen en el segundo y tercer cordón suburbano bonaerense o piensen en estos barrios carenciados. ¿Hay dinero para EPA y DHA para comprarse el aceite colado de pescado? Ni siquiera de las cápsulas de chía, que son más económicas, pero son caras. Hay que consumir 2-3 por día para llegar a cubrir estas dosis de EPA y DHA, porque sabemos que a partir del linolénico no se obtiene tanto EPA y DHA. Por lo tanto, tengo que darle 3-4 cápsulas, 2 cucharadas soperas por día de semillas, para que pueda llegar. Ahora, ¿ustedes escucharon que alguna embarazada, el obstetra, le sugiera esto? Y están poniendo en juego la estructura cerebral de ese chico, que no va a tener un desarrollo cognitivo al 100% para lo que fue programado. Y después tenemos los problemas sociales que tenemos. Fíjense, países desarrollados como Australia suplementan a sus mujeres embarazadas con 800 miligramos de DHA y 100 miligramos de EPA por día, más que nosotros, más que lo que yo les estoy sugiriendo. Discúlpenme un segundito. En Alemania, 200 miligramos por día de DHA. Se preocupan porque esos cerebros son los futuros ciudadanos alemanes, los futuros ciudadanos de Australia o de Nueva Zelanda. Nosotros, ¿qué cerebros estamos gestando? Los bebés nacidos antes de término tienen un índice de omega 3 más bajo que los bebés nacidos a términos. Por lo tanto, los bebés que nacen antes de término necesitan DHA adicional y probablemente también ácido araquidónico para un desarrollo cerebral adecuado. Pero como les decía antes, es lo mismo que reciba linoleico, linolénico, ácido araquidónico y sobre todo EPA y DHA de esta manera a través de la placenta que por una sonda en la sala de neo. ¿O estamos frente a un mundo feliz, donde la sala de neonatología termina formando los alfa, beta y gamma del mundo feliz? Porque si no tienen una alimentación adecuada en general, y en particular con los ácidos grasos, el cerebro no va a ser el cerebro de un alfa, va a ser el cerebro de un beta o de un gamma. ¿Esto es descuido o está hecho a propósito? La verdad no lo sé. Autismo y trastornos relacionados. En el autismo y los trastornos del espectro autista se han encontrado niveles bajos de araquidónico, EPA y DHA en la sangre. Muchos metaanálisis han demostrado que aspectos del autismo, como la interacción social, la comunicación, los intereses y el comportamiento repetitivo y restrictivo, se pueden mejorar complementando con EPA y DHA. Ahora, el autismo sería la máxima expresión, pero también podemos tener niños que no llegan a ser autistas,
pero tampoco tienen una buena comunicación social, no tienen una buena interacción social, y a lo mejor no están tan interesados. No reúnen criterios para decir que son autistas, pero que algo les faltó. Tal vez el EPA y el DHA. Déjenme ver en el chat que me ponen sardinas, todo un presupuesto. ¿Tiene alguna marca de suplemento como para recomendar omega 3? Bueno, el que puso sardinas, todo un presupuesto. Justamente eso se refiere a las políticas pesqueras. Es todo un presupuesto porque se pescan pocas sardinas. Porque la mayor parte de los cardúmenes de sardina se los llevan los españoles, los chinos, los japoneses y todos los que van a pescar en los deslindes de nuestra plataforma. No se ha invertido en naves que puedan llegar hasta esas aguas profundas. Llegan hasta una cantidad de millas a alejarse de la costa. Con lo cual, entonces, no le llegan los cardúmenes porque hay otros barcos más lejos. No sé si se entiende el concepto. Por eso digo, son políticas de Estado y que tienen que salir del Ministerio de Salud. Y de decirle, miren, la soja está todo muy lindo, pero miren que a la población me la van a dejar inflamada y con enfermedades inflamatorias. Entonces, ¿cómo hacemos? Trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Aunque hay algunos metaanálisis que no recomendaban EPA y DHA en el tratamiento de los déficits de atención con hiperactividad, hay muchas revisiones y metaanálisis que llegaron a conclusiones más positivas y que hasta dan las dosis que debieran recibir los niños con trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Estos no serán hijos de madres en las cuales no se les consideró el aporte de EPA y DHA en su alimentación. Una revisión reciente recomendó una combinación de EPA y DHA de 1000 a 2000 miligramos con una proporción EPA-DHA de 2:1 para el tratamiento de la depresión mayor en adolescentes. Porque el déficit de EPA y DHA puede llevar a la depresión mayor. Entonces, ¿qué estamos criando? Somos una colmena, ¿no? Donde hay zánganos, una reina, una obrera. La reina es reina por lo que come, un polen especial. Los zánganos y las obreras tienen otro tipo de alimentación. ¿Qué alimentación hay en un barrio de la ciudad de Buenos Aires como Villa Urquiza o Belgrano R? ¿Qué alimentación hay en la Villa 31? ¿De Belgrano R salen las reinas y de la Villa 31 las obreras y los zánganos? Porque ya vemos que si no hay un adecuado aporte de EPA y DHA, la estructura cerebral no es la adecuada, no hay un funcionamiento cerebral adecuado. Aparecen las llamadas enfermedades psiquiátricas, que no sé si tienen cura. ¿Qué tipos de abejas estamos largando en nuestra sociedad? ¿Qué tipos de cerebros estamos formando? Entonces, por eso la lactancia materna es muy importante, la alimentación de la madre lactante, la alimentación de la embarazada, la alimentación del niño, el tipo de grasa, la calidad de grasa que se les está aportando, la cultura al pescado. Esta un poco, por esto terminamos acá, bueno, fue un poco la idea que les quería transmitir de la importancia de la grasa en la alimentación, sobre todo para el funcionamiento cerebral y para la prevención de trastornos emocionales y de la conducta y de ciertas enfermedades neurológicas y cardiovasculares como las que estuvimos viendo, ¿no? No, nada, esto ponía la grasa en una armadura nutricional para la lucha por la vida. Bueno, si quieren podemos, yo habilito los micrófonos, y si quieren podemos preguntar ahí. Yo creo que los pueden habilitar los micrófonos, ¿no? Si quieren hacer alguna pregunta, sería interesante, ¿no? No tengan vergüenza en por ahí hacer preguntas que no... Pregunten lo que quieran. Bueno. O no pueden habilitar los micrófonos, a ver. Julia, hay un montón. A ver, Julia, si te puedo querés decir algo. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Me puede poner por el chat si es que no pueden habilitar los micrófonos si quieren... ¿Ahí me escuchás? ¿Preguntar algo? Ah, no se escucha. Hola, ¿nos escuchás? No, creo que no escucha. Puede ser que no perdón. ¿Saben qué? Disculpen un segundito, esperen. No tenía... A ver, ahora háblenme. Hola. Ahí escuchás. Ahí está.
Ahora sí, no tenía puesto el auricular que funcionaba. Disculpen, un sordo total. ¿Cómo andas, Gustavo? Yo tenía una consulta que la escribí en el chat. Hace poquito estuve en un webinar también de una médica que hablaba sobre el omega 3 y la conclusión era como que, bueno, debido al poco consumo que tenemos de pescados, digamos, grasos, y el hecho de que la mayoría son de criadero y que no se alimentan de microalgas, o sea que el contenido ya de base de estos pescados, digamos, el omega 3, que es un ácido graso lábil, también pierde un poco la cantidad, que era como bastante obligada a la suplementación, porque es difícil llegar con la alimentación. ¿Esto es así? Sí, totalmente. Yo creo que hay que suplementar. Es muy difícil llegar a cubrir los requerimientos diarios solo con los pescados grasos. Por eso, lo que yo decía es que tenemos que tener políticas hacia el consumo de pescado, mostrarlo más, saberlo cocinar, que la gente sepa que tiene que ser el pescado graso, tener nuestra propia flota pesquera para que nos salga más barato, poder ir a buscarlo directamente dentro de nuestra plataforma. Es toda una cuestión política para que sea accesible. Pero esto hay que difundirlo, hay que educar a la gente. La gente tiene que saber la importancia que tiene el consumo del EPA y del DHA. Incorporar las semillas, porque también sirven, cuesta mucho, para no terminar suplementándolo, pero hoy por hoy, embarazada y lactante, seguro hay que suplementarla. El tema es, los obstetras, ¿están al tanto de esto? Lo pregunto no desde la malicia, ¿eh? Yo creo que no es... No, yo de hecho cuando tuve a mi hija, que yo quería suplementarme, él por desconfianza me dijo que hacé lo que quieras, o sea, no estaba seguro de indicármelo. Bueno, ¿te das cuenta de la respuesta? Cuando él tendría que haber sido categórico. Sí. Mirá, el desarrollo del cerebro de tu hijo, que se está dando en este momento, y durante el primer trimestre, que es el primer trimestre es un momento clave del embarazo, porque la mujer se termina enterando ya cuando tiene 2 meses de embarazo prácticamente, que está embarazada. 2 meses no, pero al mes por ahí se termina enterando. Ya perdió 1 mes de la suplementación. O sea que la mujer debiera siempre tener presente el consumo de EPA y DHA, sobre todo aquella que está buscando quedar embarazada, que está con su pareja y que quiere quedar embarazada. Bueno, es lo mismo que con el ácido fólico. O sea, no es empezarlo a tomar cuando yo preocuparme cuando ya quedé embarazada. Ya de antes vos tenés que tener las reservas, digamos, saturadas de vitaminas, de minerales, de estos ácidos grasos, porque al feto le llega a través de lo que la madre tiene en la sangre. Lo que vale es el EPA y el DHA que hay en sangre, que tiene que ver con lo que ella esté comiendo, ¿no? Entonces, la contestación del obstetra tiene que ser categórica. Vamos a preocuparnos por el EPA y el DHA a lo largo de todo tu embarazo y de tu periodo de amamantamiento. Porque el EPA y el DHA para ese cerebro que ha nacido inmaduro sigue necesitando de EPA y DHA que le va a llevar a través de ¿dónde? De la leche de la madre. Durante prácticamente el primer año de vida del lactante, la madre tiene que seguir amamantándolo por más que ya a los 6 meses empiece a incorporar comida, porque el EPA y el DHA en la comida que incorpora a los 6 meses el niño, no llega a cubrir esas necesidades. Entonces necesita seguir amamantándolo para aportarle, entre otras cosas, el EPA y el DHA, que esta alimentación complementaria no se lo aporta. Y es un cerebro que está, ese primer año, esos primeros 1000 días, son fundamentales. Si ese aporte no es el adecuado, bueno, vamos a estar formando un cerebro que el mejor del grado no va a ser. Probablemente. ¿Algún otro gracias. quiere hacer alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Yo entré tarde a la reunión realmente. Quería preguntar si es que va a quedar grabada en algún lugar, si se resube después. Mirá, esto está siendo grabado incluso en este momento. Y a mí me lo manda, cuando finalicemos esto, lo manda una carpetita. Ahora, que yo levante de la carpetita, lo voy a tener que hacer, porque todos lo piden.
tengo que aprender a ponerlo en la nube o subirlo al Instagram, no sé, ya a YouTube. Eso lo voy a bien. tratar de hacer a lo largo de la semana. También te lo prometí a vos, Julia, porque preguntabas cuál era el efecto, o sea, que no recordabas cuál era el efecto diabetogénico de la leche, que eso lo vimos. No lo quiero decir acá ahora porque para no... Ah, buenísimo. Pero voy a subir tanto la de leche de la vez pasada como esta. No lo puedo prometer ya, porque tengo la dificultad que no sé cómo se sube. Acá, Moto Plus. Dale, que levantó la mano. Hola. Hola, hola. Hola. Sí, te escucho yo, ¿te escucha? Y como para cerrar, algún consejo práctico, medio kilo de pescado de los que usted nombró por semana, y un nutricionista o alguien que te mida, digamos, la cantidad de omega que tenés, ¿no? Mira, más que nada porque ese es un estudio más sofisticado. Sí asegurarte el consumo semanal de por lo menos medio kilo de pescado graso por semana. O sea, no merluza, como dijimos al principio, brótola o lenguado o pejerrey, que son pescados magros. Hay que ir a los pescados grasos. Por eso en algún momento de la presentación, y esto quedó en la grabación, da la cantidad, ponele diaria, 100, no me acuerdo ahora exactamente, pero poner unos 120 gramos de atún, o de 65 gramos de caballa, o 150 gramos de jurel, son proporciones así. Pero con medio kilo de pescado graso por semana tenés un aporte interesante. Eso nomás. Bueno. Gracias. No, de nada. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? A ver, acá preguntan algo en el chat. A ver. Una buena manera de bajar el omega 6 y aumentar el omega 3 es cambiar aceite de girasol por el de oliva. ¿Qué tan influyente es esto? La idea no es bajar el aporte de omega 6, sino aumentar el aporte de omega 3. Acá es fundamental aumentar el aporte de omega 3, que es el consumo de pescado o los suplementos que estuvimos nombrando. Y esto de reemplazar el aceite de girasol por el de oliva, bueno, podría ser porque el aceite de oliva tiene un contenido en omega 6 mucho más bajo y es una manera, pero de todas formas, ¿cuánto aceite de oliva podemos estar consumiendo? Lo que yo les diría es reemplazar el aceite de girasol por aceite de canola. El problema del aceite de canola es que le transfiere gusto a la preparación. Es como el aceite de oliva, también le transfiere un gusto, que no a todos les gusta. Pero hoy por hoy, lo ideal sería reemplazar el aceite de girasol por aceite de canola. Otra pregunta es, ¿hay alguna contraindicación por suplementación o exceso de la misma? Sí. O sea, hay que administrar los requerimientos diarios de EPA y de DHA. El exceso de grasa omega 3 es perjudicial. Ojo, porque no se olviden que la grasa omega 3 tendría, digamos, es la contracara de la respuesta inflamatoria. Tiende como a temperarla, a resolverla, y en estas épocas de pandemia, si yo no tuviera un aporte adecuado de omega 6, lo tuviera todo a base de omega 3, que se invierta la fórmula, más omega 3 que omega 6, el virus del COVID te termina comiendo. ¿Está? O sea que, vuelvo a repetir, no es que la grasa omega 6 sea perjudicial, hay que tener una relación omega 6-omega 3 adecuada. 5 partes, 10 partes de omega 6, una parte de omega 3. Por eso, decía, la idea no es bajar el omega 6, sino aumentar el omega 3 para que se mantenga esa proporción 10:1. No sé si se entiende el concepto. Pero creo que lo que les tiene que dar a los que no son, digamos, directamente del ambiente de la salud es que hay que consumir pescados grasos. Y por lo menos medio kilo. Disculpen que insista tanto, pero creo que de toda esta reunión, ese es el concepto que se tiene que llevar. Consumir pescados grasos, por lo menos medio kilo por semana,
que el aceite de canola sería el aceite ideal. También puedo utilizar el aceite de coco, porque no tiene omega 6. Puedo llegar a utilizar también algo del aceite de oliva, porque no tiene omega 6. Es una manera de ir reduciendo el omega 6. Buscarse carnes de pastura, por ejemplo. Hay algunos lugares que venden carne de pastura. ¿Los dolores de cabeza pueden tener que ver con estas grasas? El dolor de cabeza puede ser una manifestación de la neuroinflamación y puede llegar a tener que ver, yo un jaquecoso, entre otras cosas, trataría de equilibrarle la grasa omega 6, omega 3. Sí, le cambiaría el aceite, buscaría carne de pastura, suplementaría la grasa omega 3, sí. Bueno, voy a tratar, yo creo que, a ver, María Belén levantó la mano. Dale, María Belén. Sí, dos preguntas. Uno, Sí. ¿qué ve más factible? ¿Que en el país se implementen políticas donde se pueda acceder más fácil a los pescados y que haya algún acceso en cuanto que sea más accesible a los precios y que se distribuyan mejor en el país? Porque obviamente a sectores más remotos eso no llega. O que simplemente una regulación como la que mencionó que había en Alemania y Australia, donde era gratis, era por ley la suplementación de omega 3 en embarazadas y lactantes. Y después lo otro, una aclaración que hizo al principio respecto de las grasas trans, donde decía que nosotros tenemos una prohibición. Lamentablemente lo de Argentina libre de grasas trans no funciona así. En el 2014 se implementó una reducción del agregado de aceites hidrogenados a los productos, en donde hay un límite del 5% del total de las grasas que pueden ser de grasas trans. Lamentablemente no hay fiscalización buena, solamente se registra en el RNPE o en el RNPA que el rótulo coincida, pero no hay laboratorio que fiscalice eso en góndola. Y de hecho la OMS ya está con una normativa de replace recomendando que se prohíba directamente el uso de aceites hidrogenados y parcialmente hidrogenados. Acá hay muchísimos productos que se van de la normativa, como todo lo que son las margarinas, las coberturas de chocolate, las tapas de empanadas, todo eso. Y a su vez queda claro, y a su vez queda por afuera la regulación de las grasas bovinas, las que provienen de los rumiantes. Y hoy en día hay muchos productos, como por ejemplo un bizcochito de grasa, que puede tener una cantidad enorme de grasas trans, porque la normativa que tenemos solo afecta a los aceites vegetales y no a la grasa bovina. Así Sí, que bueno, pero, eso como voy por parte respondiéndote. La primera que vos decías era, bueno, las políticas destinadas al consumo de pescados, que tienen que ser pescados grasos, todo lo que veníamos diciendo. Yo creo que las dos cosas se tienen que hacer. Tomar políticas dedicadas a la actividad pesquera para que llegue el pescado graso a la mesa de los argentinos y a un precio razonable, y además la suplementación. La suplementación para todos los veganos que están, la suplementación para las embarazadas, para las lactantes. Yo creo que son las dos medidas hay que tomar. Claro, el tema es que con tanta pobreza, ¿no? Con tanta gente que no accede a alimentos o accede a alimentos de mala calidad, todos a base de harinas refinadas, me parece como un paso súper lejano de que haya un buen acceso a pescados grasos, por ejemplo. Totalmente. Hoy las políticas son más para llenar panzas. Exactamente. Bueno, pero ahí está, como decíamos la vez pasada cuando hablábamos de la lactancia y de las leches, la leche de madre, la leche de vaca en el lactante, las leches de fórmulas en el lactante. Esa es la verdadera deuda interna. ¿Qué cerebros estamos formando? ¿Qué ciudadanos vamos a tener en el futuro? Este es el punto, que como vos decís, bueno, tenemos políticas destinadas a dejar a la gente tranquila, llenarle la panza y a otra cosa. Bueno, pero uno que está en la salud tiene que decir, bueno, mirá, está todo bien, pero ¿qué cerebros estamos formando? Porque esos chicos después van al colegio, no progresan, tienen problemas, después se transforman en adolescentes. ¿Qué trabajadores van a ser? ¿Qué profesionales van a ser, si es que llegan a ser profesionales? O sea, acá estamos hablando de cómo se forma el cerebro. Entonces, me parece que pensar en esto y tener políticas hacia eso son realmente querer construir una nación.
Si no se hace así, no estamos construyendo una nación, qué sé yo lo que es, una factoría, no sé, donde por eso terminaba mostrando la colmena. Son todos zánganos, todos obreros, y de la peor calidad, porque un obrero puede ser calificado, pero para ser un obrero calificado tiene que tener un cerebro bien formado, y eso arranca en el vientre de la madre. Entonces, en la Villa 31, ¿qué cerebros se están formando? Tal cual. Por acá creo hay una pregunta. A ver, alguien, esperen un poquitito. Disculpe, ahora con el tema del COVID que se dice que es múltiple explosión, ¿estos déficits nutricionales y la incorrecta alimentación podrían interferir en la correcta recuperación? Sin lugar a dudas. En este momento, la mala alimentación juega muy en contra frente a una pandemia. Porque vuelvo a repetir, por estar mal alimentado, no tenés soldados fuertes que formen tu sistema inmune y te termina comiendo el bicho, o caso contrario, los tenés tan exacerbados, debido a ese desequilibrio grasa omega 6, omega 3, que mata el bicho y te mata a vos también, la famosa tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces, la alimentación tiene mucho que ver en esta etapa de pandemia. Habría que ver, de hecho, fíjense que la mayoría de las personas que están en terapia intensiva en este pico que hicimos este año son personas que obesas. Las terapias intensivas estaban llenas de pacientes con COVID, pero que son obesos, y el obeso es inflamado. Además, debido a la cantidad de comida que come, imagínense la inundación de grasa omega 6. Esos son los que terminan haciendo las famosas tormentas de citoquinas y muriéndose en terapia intensiva. Ahora, esto mucho no lo analizan en los programas de televisión, porque esto pondría en evidencia el problema que tiene la sociedad argentina con la alimentación, por lo menos en los últimos 20 años, donde se dejó todo para la soja. Y nosotros estamos comiendo merda. O sea, los pollos con omega 6, los cerdos con omega 6, la carne de vaca con omega 6, pescados no hay. Muchos se llenan la panza con harina, que por ahí no sé, hay una pregunta referente al gluten, lo que pasa es que no lo puedo... Alguien pone acá, Romina Soledad, pone, son todos obesos jóvenes, sin lugar a dudas. Alguien, reemplazar el gluten por las comidas sin TAC. ¿Es eso cierto para los dolores de cabeza? Sí, eso requiere, se va un poquito del tema de hoy, pero el gluten, y lo dijimos la vez pasada con la caseína, son proteínas que tienen encriptados trozos proteicos que actúan a manera de virus y que provocan inflamación. Eso tal vez lo vamos a ver la próxima, tal vez hablemos de gluten. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algo? Si no, lo damos por terminado y bueno, nos veremos en 15 o 20 días si Dios quiere. ¿Les parece? Bueno, finalizo acá la reunión y prometo que tanto la de leche como la de hoy las voy a subir a YouTube. No va a ser esta semana, seguramente la semana que viene. A ver, 3 mensajes nuevos. A ver, el tema es que... A ver, ya. Muchas gracias, muy interesante, excelente todo, muy buena info, buenas noches. Bueno, se están despidiendo todos. Miembro fundadora de Sanar. Ajá, María Belén. Soy preparador físico de NADE, muchas gracias, Acerco, por compartirme la publicación. Soy pediatra y fiel seguidora de Lobato. Bueno, merluza negra, Luca Giambruni, pregunta por la merluza negra antes de despedirme. Por supuesto, es otro pescado graso que me olvidé de nombrar, es tan caro. Y alguien nombra por acá el bagre y el patí. Los pescados de río, como dije al principio, no consumen un fitoplancton ni zooplancton que sea productor de EPA y DHA, pero creo que de los pescados de río, el que más EPA y DHA, todos tienen muy poco o nada, pero el que más tiene creo que es el armado. Y no se olviden que el pacú, el patí, son también de criadero y tienen omega 6. Bueno, creo que contesté todo, hablamos de un montón de cosas. Bueno, Gustavo, fueron muy claros los conceptos. Bueno, chicos, nos despedimos y bueno, estaremos la próxima tal vez con gluten.